Hola, bienvenidos a un episodio especial de Zurich en español. Esta vez tendremos la cobertura de la primera feria del libro en español, que fue el 24 y 25 de abril, organizado por Soraya Romero y Fátima de Olmo. Tuve el gran honor, el privilegio de estar ahí cubriendo el evento, y lo que van a ver a continuación es una serie de entrevistas con escritores, con el público y también algunas conferencias que hubo, estuvieron muy interesantes. Les pido desde ya perdón porque van a escuchar un poquito de ruido de fondo. Obviamente era un evento grande con mucho público y bueno, en lo posible traté de mejorar el sonido. Un poco para explicarles, está organizado así que hago entrevistas y después conferencias, lo alterno un poquito para que sea un poco más interactiva la transmisión. Agradezco por sus comentarios que me dejen al final y gracias por escuchar este episodio. Hola. Hola. ¿Podrías presentarte y contarnos qué escribes, quién eres? Bueno, soy Soraya Romero, soy periodista y escritora, coorganizadora de la Feria Les, junto a mi compañera Fátima del Olmo, y bueno, escribo hasta ahora novela y libro infantil. Ok. Nos estabas contando algo sobre México ahorita. Sí, mi segunda novela, Demasiado ayer, es la historia de una manzana que pudrió el cesto pero que no se golpeó sola, la huida de una persona que quiere huir de sí mismo, un republicano que sobrevive a un fusilamiento durante la Guerra Civil Española y huye a través de Portugal a México, rehace allí su vida y regresará a la España postfranquista, bueno, con muchas sombras acompañándole, ¿no? Y huyendo un poco de sí mismo. Es un poco la alegoría de que no puedes huir de ti mismo, vayas donde vayas, si no resuelves tu pasado. ¿Y cuál es tu conexión con México? El amor puro y absoluto hacia este país. A mi marido y a mí nos presentaron amigos mexicanos, entonces lo llevamos en el corazón y bueno, es que es imposible no amar México. De acuerdo, sí. ¿Cuánto tiempo vives en Suiza? Hace 12 años ya que estoy en Berna. 12 años, ok. Cuéntame, ¿cuál es el último libro que has leído en español o estás leyendo en este momento? Bueno, pues he terminado uno de los libros que hoy firma aquí Clara Obligado, Una casa lejos de una casa. Es maravilloso, se lo recomiendo. No hay exiliado migrante que lea ese libro y que no sienta una conexión directa y que no se vea reflejado. Y actualmente estoy terminando el libro de Clara Campoamor, escrito por Cristina Martínez, que también es una de las ponentes y autoras que hoy va a estar firmando en la feria, sobre la vida de la sufragista y abogada española Clara Campoamor, que consiguió el voto femenino en España. Wow, ok. Vamos a buscar esos libros entonces. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a Macón. Gracias. ¿Puedes presentarte y contarnos qué es lo que haces? Mi nombre es Catalina López y soy la propietaria y socia fundadora de Macón de Schwarz. Macón de Schwarz es una empresa de frutas colombianas y latinoamericanas biotilizadas. Y nos llamamos Macondo, basados en el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que se desarrolla todo en Macondo. Macondo es el otro nombre de Colombia y es un lugar donde aparece realismo mágico. ¿Qué es mágico? Tener frutas latinoamericanas en Suiza, pero es real porque aquí está. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo vives en Suiza? Yo vivo en Suiza hace 11 años. Vivo acá en Berna, estoy casada con un suizo y tengo 2 hijos suizos colombianos. Hablan muy bien en español. ¿Y cómo empezó tu idea de crear esta marca? Hace 5 años mi hermana vino a visitar y estuvimos en una montaña donde pedimos un té de hierbas, una infusión, y no nos gustó. Y además era muy costoso. Entonces decidimos crear la marca y traer verdaderas frutas. Estamos en la Feria del Libro en Español. Cuéntame, ¿cuál fue el último libro o un libro que estás leyendo actualmente en español?
Pero me estoy leyendo sobre la guerra de Ucrania. Ah, bueno. En español. No, me estoy leyendo en alemán. Porque tengo que aprender alemán. Pero el último libro que leí en español fue Las semillas del silencio de Soraya Romero. Ajá, está aquí, exacto. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se nota esto en la literatura? En la ingente cantidad de mujeres que escriben. Pero además, en la literatura, por lo menos en España, las mujeres somos legión. Y no solo como escritoras. Según los datos del Ministerio de Cultura, las mujeres somos las que más leemos, en torno a un 75 frente a un 61% de hombres. Las mujeres somos las que compramos los libros infantiles para hijos o nietos y por tanto fomentamos el hábito lector. Las mujeres somos mayoría en el mundo editorial. Somos mayoría como profesoras de literatura, bibliotecarias o libreras. Y en el mundo de las agencias literarias somos también inmensa mayoría. Esta Feria del Libro en Español es un claro ejemplo también de lo que digo. Y sin embargo, lo que resalta, lo que aparece, lo que dirige el mundo del libro está dominado por hombres, incluso los escritores. Sobre nosotras recae el trabajo de los cuidados familiares, hijos o padres, y nuestra carrera literaria o cualquier otra es un zigzag permanente, mientras que la masculina es una curva ascendente o descendente, pero no en zigzag. Además, nosotras leemos de todo. Literatura escrita por hombres y mujeres, y sin embargo, a los hombres les suele costar leer a las mujeres lo que escribimos, y se considera o bien secundario o bien asunto de chicas, como si ambos, hombres y mujeres, no escribiéramos sobre lo mismo, sobre el conflicto de Eros y Tánatos, sobre la vida y la muerte, la familia, la sociedad, los traumas, los grandes temas, en definitiva, de la literatura universal. Lo único que hacemos las mujeres es cambiar el foco. Nuestros personajes femeninos tienen tripas, se descoyuntan y se abren de piernas al parir, tienen depresiones posparto y se suicidan igual que los hombres, pero por distintos motivos. Claro que también hay una literatura banal escrita por mujeres, pero también la hay de los hombres. Y les hemos dejado un hueco, pese a ello, en nuestra lectura. Como dijo una vez Almudena Grandes, que ha sido una de las mujeres que más libros ha podido vender, si yo he sido capaz de leer la Ilíada y la Odisea y disfrutar con ellas, si yo he sido capaz de identificarme hasta con la ballena de Moby Dick, ¿por qué no van a leernos ellos? Esa escritora, una de las sabía que la cola que tenía en la Feria del Libro era siempre básicamente de mujeres. Cuando veía a un hombre se alegraba por dentro, pensando que por fin tenía un lector masculino, hasta que llegaba y le decía, ¿me lo firma para mi novia o para mí? Hola, ¿cómo estás? Hola Mercedes, muy bien, muchas gracias. ¿Podrías presentarte y contarnos qué escribes? Mi nombre es Janet Viva Brunal y escribo poesía. Pertenezco también a un grupo de escritura que se llama Letras Vernáculas. Soy de Colombia y soy escritora desde hace ya muchos años. Este es mi segundo libro publicado. Okay. ¿Cuánto tiempo vives en Suiza? Hace 3 años. Ah, solamente. Sí, solamente, pero viví 16 años en Alemania. Ok, ¿y escribes hace cuánto tiempo? Escribo todo el tiempo y desde hace mucho tiempo también, desde que era niña. Pero empecé con la narrativa realmente, con los cuentos, y ahora me he decantado muchísimo más por la poesía, el ensayo literario también. Okay. ¿Cuál de tus libros podrías recomendarnos y contarnos un poquito sobre este libro? Bueno, en este momento que tiene Paisaje Suspendido, que es el único que se ha publicado y trata mucho del silencio, la migración y muchas estampas geográficas también, y ese paso entre ciudad y campo, porque siempre he estado moviéndome entre los dos ámbitos. Wow, ok. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. Agradecidísimas de la acogida que está teniendo la feria. Bueno, como veis, la mesa redonda que nos reúne hoy se llama Migrar Leyendo
y reúne a representantes de 7 clubes de lectura en español en Suiza. 7 de los muchos que hay, porque conocíamos muchos clubes de lectura, nos hemos dado cuenta de que rascando un poco hay muchísimos más. Entonces es una gozada ver lo bien que está funcionando la lectura en español en este país. Y lo que vamos a comentar hoy es sobre todo lo que nos aporta a las migrantes y a los migrantes la lectura en nuestra lengua materna, no solo como una actividad placentera individual, que creo que lo es para cualquier persona que ama la lectura, sino también como una experiencia colectiva y con una dimensión social, ¿no? Es lo que distingue a las personas que están aquí reunidas. Y bueno, os agradecemos muchísimo la buena disposición desde el principio. O sea, cuando les dijimos esto sin saber si iba a venir gente, no iba a venir gente, dijeron que sí desde el principio. O sea que muchísimas gracias. Bueno, un poco mi primera pregunta, la que os quería lanzar, relacionada con vuestros clubes de lectura, que además son en un ámbito tan especial como Suiza, donde estáis leyendo libros en español en un ámbito no hispanohablante, si creéis que ese sentimiento de pertenencia, esa lucha contra la soledad, es uno de los puntos fuertes de los clubes de lectura que vosotras y vosotros, bueno, si quieres, utilizo, si no te importa, el femenino genérico, que vosotras coordináis. No sé si alguna quiere empezar. Sí, venga. Definitivamente, el sentido de pertenencia creo que es la columna vertebral de, por lo menos, la madriguera. Sí, tenemos migrantes, especialmente latinoamericanas, que tienen aquí en Suiza desde hace 3 meses hasta más de la mitad de sus vidas. Y encuentran cada mes un lugar donde reunirse, donde poder estar y ser en su propio idioma, ¿no? Y creo que definitivamente se sienten parte de algo, y también es importante porque es sentirse visto, sentirse escuchado, y en un país que no es el nuestro y que tampoco está regido por nuestra lengua, creo que es muy, muy importante. De hecho, a veces pienso que es un poquito terapia. En algunos momentos puede llegar a ser bastante terapéutico estar en un club de lectura, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Puedes presentarte, decirnos quién eres? No, bueno, les presento nuestra librería Casa de Cuentos, que se especializa en literatura infantil juvenil y principalmente traemos cuentos y libros de editoriales Sudamérica, ¿sí? Y hoy nos acompaña una de nuestras escritoras, Claudia Dempura. Hola, Claudia. Hola, ¿puedes presentarte, decirnos quién eres, cuánto tiempo vives acá? Soy Claudia Dempura, soy argentina, hace 13 años que vivo en Suiza, antes viví 12 años en Alemania, soy lingüista y musicóloga, doy clases de música y movimiento y desarrollo del español a través de la música y el movimiento. Wow. En este momento estoy haciendo mi doctorado en didáctica de la lengua y la literatura con foco en el desarrollo de la escritura en niños bilingües. Yeah. Entonces, buscando qué son las cosas que los pueden ayudar para poder escribir mejor en español, a pesar de que, digamos, tienen tanto input en alemán. Okay. Y bueno, me dedico a escribir también cuentos para niños. Yeah. Tengo la suerte de que Casa de Cuentos me tiene en su selección, porque tiene una selección espectacular, así que para mí es un honor. Yeah, yeah. Y bueno, disfrutando de la feria, que es algo maravilloso. Yeah. ¿Qué piensan de la feria? La primera vez de esta feria acá en Suiza. Es un honor poder formar parte y agradecemos a Cultura con Alas, la organización, junto a Fátima de Olmo y Soraya, que han logrado esta posibilidad de dar este lugar muy importante a la lengua en español. Okay. Y visibilizarlo. Sí. Yeah. Y para terminar, ¿qué libro recomendarían ustedes? ¿Uno que tú escribiste o uno que te gusta especialmente? Sí. Les puedo recomendar el último, que se llama Vida Submarina, que es una poesía ilustrada, donde además jugamos con el lenguaje, los números, los colores, y tiene actividades al final para que los chicos sigan creando y despertando su creatividad. Vida Submarina, ya. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Casa de Cuentos. En Casa de Cuentos. También a través de
Claudia, que también lo pueden adquirir a través de Claudia Dempura en su página. Ok, gracias. ¿Puedo buscar un libro que te quiera? Sí, claro. Y bueno, y siguiendo tu pregunta, uno de los libros que me gustaría recomendar es a Ángela Carreta, Carretera al Mar. Es un bellísimo libro, ella es autora colombiana, y es un libro sobre poesía. Ay, qué lindo. Me encanta profundamente cómo escribe, su narrativa. También para niños, ¿no? Es para niños, sí. Para niños, para jóvenes y para adultos. Wow. Ok, Lo recomiendo. gracias. Y tú tienes otro, ¿no? Ese es el de vida submarina que decía. Ah, ya. La poesía ilustrada. Y Ay, qué lindo. las actividades para seguir trabajando. Ok, qué lindo. Gracias. Entonces los buscamos en Casa de Cuentos. Gracias. Gracias. Hola. Hola, ¿Me podrías contar quién eres y qué escribes? soy Milovan España, escritor, soy de Bolivia. Mi primera novela se llama Ciudad Humana y trata de un grupo de jóvenes que cada uno por su cuenta trata de descubrir un misterio que en la ciudad se conoce como el crimen perfecto. Ok, Y ese crimen perfecto tiene unas implicaciones políticas y filosóficas que exploro en el libro a través de la arquitectura. Ok. ¿Estás acá en Suiza? Sí, vivo aquí en Suiza. ¿Hace cuánto tiempo? 11 años, vivo en Altorf, en el cantón de Uri. Ok. Gracias. Gracias. Ya estamos todas y todos. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda titulada Migración y Exilio, voces que viajan, memorias que resisten, dentro de esta primera edición de la Feria del Libro Les. Esta tarde nos reunimos con 5 escritoras y escritores cuyas obras dialogan desde distintos lugares con el desarraigo, la memoria y la reconstrucción de la identidad en tránsito. Permítame presentarles a Agustina Atrio desde Argentina, Milovan España desde Bolivia, Fran García y Mónica Subietas desde España y Mónica Rojas desde México. En sus textos, pueden aplaudir, no se oigan. En sus textos, la migración no aparece solo como un desplazamiento físico, sino como una búsqueda de sentido, una revisión de la pertenencia y una manera de habitar nuevas lenguas y geografías. Estas voces que viajan con las cicatrices del pasado también lo hacen con la potencia del encuentro y la creación. A lo largo de esta mesa redonda exploraremos cómo la experiencia migratoria y el exilio voluntario o forzado atraviesan su escritura. Qué memorias se rescatan, qué nostalgias se transforman y de qué manera la literatura se convierte en un territorio donde resistir y reconstruirse. Quiero comenzar con una pregunta al grupo y me gustaría que me respondierais cuál fue el primer momento en que sentisteis que la migración o el desplazamiento comenzó a filtrarse en vuestra escritura. Y aquí, bueno, pues puedo pasar el micrófono y empezamos por Milo, por ejemplo. Uy, una pregunta un poco difícil, pero para mí el primer momento en el que sentí que estaba en un lugar diferente, que yo era diferente, era cuando llegué a un tren puntual. En Bolivia, como saben, viajar en bus no tiene horario, y la primera vez que llegué a Europa tenía un Fahrplan, ¿no? un plan de viaje. Y en el plan de viaje decía que yo llegaba a tal ciudad a las 3:05. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Y entonces empecé, porque tenía paradas anteriores, entonces empecé a hacer una cruz en las paradas para que no perdiera la parada que me tocaba bajar, ¿no? Porque dije, este es el mejor sistema. Y cuando llegué a la estación, estaba preparado a la estación que me tocaba bajar, y lo primero que vi era un reloj enorme. Y en el reloj, cuando el tren paró, es extraño, pero me pasó, se los prometo. Paró el tren y el minutero paró 3:05. Esto es extraño. Ahí sentí, y eso es algo que hice con un cuento también, y que, bueno, ahí... Que marcó tu escritura, ¿no? Sí. La puntualidad suiza. El orden, como concepto, ¿no? Y la presencia del tiempo como algo muy
potente, muy fuerte. Algo que en Sudamérica es relativo. o es algo que queremos dominar por nuestra voluntad, ¿no? Si lleva 3 minutos, y nadie calcula que es breve. Aquí la gente calcula cuánto va a caminar desde la entrada de la estación hasta la puerta del tren. Y eso. En tu caso, Agustina. Bueno, en mi caso fue muy concreto, o sea, yo escribí este libro, 3 formas de atravesar un río, que extrañamente me lo encargan. Yo nunca había escrito nada y me contaron, bueno, un blog, tenía un blog de paseos en Madrid, donde vivía en ese momento, y me contactan y me dicen, a ver si, como yo escribía de lugares, de moverse entre lugares, de pasear, si no quería escribir un libro sobre viajes imaginados. Y fue a partir de ese encargo que yo empiezo a poder poner en palabras vivencias de la migración y armar ese viaje imaginado, que lo armo a través de fragmentos de mi experiencia migratoria, ¿no? Desde Argentina a España, y ya estaba viniéndome acá, o sea que estaba con un pie en Suiza, entonces imaginando esa llegada a Suiza hace 5 años, y ahí se empieza todas estas vivencias de la migración, el extrañamiento, el silencio, el cambio de idioma, aun si es el mismo, ¿no? De ir de Argentina a España, es el mismo idioma, pero no es exactamente el mismo, a cambiar realmente de idioma viniéndome acá en Suiza, qué iba a significar eso, quién era yo, en qué me estaba transformando, y todo eso con un conductor que es el río, el agua. Y ahí, bueno, surgen todas estas ideas y esta transformación propia, pero también la transformación que el agua refleja, mi transformación reflejada en el agua, bueno, y así fue. Y luego ya Seguimos por aquí, Mónica Rojas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es muy bonito hablar y en español es, como decimos en México, chingón. Bueno, esto que voy a contestar va a sonar muy raro, pero la primera vez que me sentí migrante, ¿no? Fue dentro de mi propio cuerpo. Y puedo pensar en el primer momento en el que me siento en este espacio incómodo, como el día en que llegó mi primera menstruación, ¿no? Evidentemente a lo largo de mi carrera, ¿no? como escritora, pues me he encontrado con muchos momentos en donde la migración ha tocado, ¿no? de manera muy puntual, ¿no? Pues lo que hago, ¿no? La niña polaca, incluso Lobo, que es una novela negra y de boxeo, que también tiene que ver con la transformación del cuerpo, A la sombra del árbol muerto, La niña polaca, pero yo particularmente me encontré como migrante dentro de mi propio cuerpo el día que llegó mi primera menstruación y que no sabía precisamente lo que me estaba transformando. Y llama mucho la atención porque creo que si algo atraviesa el cuerpo de todos, pues es justamente la adolescencia, ¿no? Cuando no encontramos ese lugar en el mundo, cuando la búsqueda de la identidad nos convierte a todos en migrantes, cuando todas estas transformaciones mentales, cuando todas estas condiciones que tienen que ver con encontrar un lugar y justificarlo en el mundo, empiezan como punto de partida en el cuerpo mismo, en el cuerpo como territorio. Y eso me ha llamado mucho la atención porque a lo largo del tiempo me he dado cuenta que todos los protagonistas, y esto fue sin pensarlo, los protagonistas de mis novelas tienen 15 años. Entonces, algo pasó a mis 15 años que tengo que empezar a revisar justamente, porque creo que fue el punto de partida de esta migración y de esta transformación constante, ¿no? En cuanto a la búsqueda de un sentido, en la búsqueda del espacio, en la conformidad y la inconformidad, en la reivindicación del espacio, del tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí fue el punto de partida. Y bueno, pues ya la vida, el amor, las coincidencias me traen a Suiza, ¿no? La bendita fortuna. Y es ahí, bueno, cuando se explora de una manera mucho más clara, ¿no? Más tangible. Pero todo esto que queda grabado en la memoria del cuerpo, pues va saliendo lentamente reflejado en la escritura. Mónica Sublietas. Bueno, en mi caso la experiencia migratoria me hizo escritora.
O sea, yo llegué aquí, me casé con un suizo, bueno, antes lo había conocido antes. Me casé con un suizo y entonces yo soy periodista, empecé a investigar sobre la historia de Suiza y encontré oro, literal y literario. Y entonces mi novela es una novela suiza, o sea, ocurre en Zúrich, la historia que cuenta, está, ¿cierto? Ocurre en Suiza, ocurre en Zúrich, la historia que cuenta es historia de Suiza, los personajes son suizos, o sea que si no hubiera terminado aquí, pues probablemente... esto no hubiera pasado, ¿no? Este libro no hubiera existido. Hubiera contado otra historia, pero este libro... Claro. Fran García. Pues no lo sé. Yo creo que el inconsciente va trabajando, va haciendo su historia y tú te das cuenta de eso un tiempo después. Si miras hacia atrás y dices, anda, pues esto tiene que ver con aquello. Si no, no. Por ejemplo, yo recuerdo haber escrito un texto en prosa poética cuando me vine, al poquísimo de venirme, hacía ese invierno que está, bueno, al final lo he sacado, pero iba a estar incluido en el próximo poemario que he terminado hace unos meses y que habla más de la experiencia migratoria que incluso este. Habla más de la identidad. Pero respecto a este poemario, pues Mare Nostrum, yo lo encuentro un día en una carpeta que pensaba que los poemas no eran míos. Yo digo, esto me ha debido pasar a alguien y para que se lo corrija y me he olvidado. Pero no, eran míos. Y estaban ahí desde no sé cuánto tiempo y ya los empecé a revisar, tal, los presenté a un premio, ganó el premio y se lo pasé a un muy buen amigo que es poeta y me dijo, ¿tú te has dado cuenta que eso habla de ti, no? Y yo le dije, no. Y dijo, sí, habla de ti, fíjate, léelo. Y es verdad, habla de mí, pero yo no me he dado cuenta hasta que otra persona me lo hace consciente o hasta que yo lo habré hecho consciente 2 años después. Entonces, ¿cuándo? Pues no lo sé, no lo sé muy bien, pero yo creo que el consciente va haciendo su camino. Mira, ya que hablas de identidad, Fran, y podemos volver a empezar por ti, porque justo la mencionas, y me gustaría también, esta es una pregunta grupal, si creéis que la literatura escrita desde el exilio ofrece una mirada distinta sobre esa identidad y sobre nuestra propia memoria. Bueno, en mi caso sí, yo no sé en el caso de los demás, en mi caso parece que estás hablando de otras cosas, pero realmente hay ahí un pozo autobiográfico de incertidumbre y de identidad. Precisamente mucho de lo que se habla es la identidad, de quién soy, que hablaba pues Agustina en este caso. De repente es un poco porque yo soy con el otro. Y si el otro cambia, el otro no tiene mi cultura, mis códigos, mi humor, mi hablar, entonces, ¿dónde estoy yo? Ese yo desaparece, ¿no? Entonces, un poco yo creo que la identidad ahí es un poco como que de alguna manera tienes que matar la identidad con la que llegas para crear una identidad nueva aquí, en la experiencia migratoria, que al fin y al cabo tienes también que destrozarla para volver a ser ni la primera que era, ni esta segunda que has creado, sino tienes que al final encontrar la primera, la raíz fundamental que era el que tenías cuando eras un crío. Y ahí, yo creo que ese proceso es el proceso maravilloso que te ofrece la migración y estoy encantado de haberlo vivido. Acabas destrozado, como decía Murakami, ¿no? Cuando termina la tormenta no sabrás ni cómo has salido, ni siquiera sabrás si has salido de la tormenta, pero al final serás otra persona y de eso se trata la tormenta, ¿no? Pues yo creo que eso es la bendición de la migración, de atravesar esa tormenta, ¿no? Esa tormenta. Y ahí encontrar tu esencia más divina. Bueno, en mi caso, ya, como he dicho antes, es evidente la transformación que sufrí. Yo llegué aquí siendo periodista y directora de arte y ahora de repente soy escritora, ¿no? Que aún me cuesta llamarme así. Pero la transformación es evidente. Al final se trata de adaptarse a un nuevo lugar con nueva gente, con nuevos códigos, sobre todo, que es lo que más cuesta de entender y adquirir, yo creo, más que el lenguaje son los códigos. Y al final se trata de eso, ¿no?
yo creo que escribir sobre Suiza me ayudó a conocer el país y a adaptarme mejor. Entonces, la escritura para mí fue una parte de adaptación absoluta. Ya está, nada más. A mí me gusta pensar mucho en la lengua como territorio, ¿no? Pensar que mientras uno, o por lo menos en mi caso, ¿no? Mientras siga escribiendo en español, que yo creo que así será, pues no voy a migrar, ¿no? Desde lo que escribo. Entonces la lengua es mi territorio, es mi espacio conocido, y ese espacio, por supuesto, que se va enriqueciendo con el conocimiento de otras culturas, de otros espacios. Por supuesto que juega un papel importantísimo al momento de observar, ¿no? De observar al otro, observarse a uno mismo, ¿no? La distancia que uno va tomando con respecto a lo que es conocido como patria, como nación, como bandera, como música. Por supuesto que juega un papel muy, muy importante, relevante, cuando lo miras del otro lado del charco, como decimos en México. Hay libros que por supuesto no hubieran tenido el mismo sabor, ¿no? La misma sazón si las hubiera escrito en México, pero yo tampoco me imagino pensar que si no soy migrante o si no soy desde la mirada del otro, entonces yo dejo de perder una identidad. Es decir, definirme por la mirada del otro y yo misma decir yo soy migrante y entonces yo nada más soy migrante, es algo que a mí me genera mucho conflicto, ¿no? No sucumbir a esa etiqueta, ¿no? No sucumbir a la etiqueta del migrante, no tener, digamos, este halo de conmiseración, ¿no? Que de pronto decir soy migrante para decir, ay, pobrecito, ¿no? No, o sea, somos mucho más que eso, y por supuesto, como lo he mencionado, vivimos en una tercera nación riquísima, en donde nosotros vamos alimentando con la distancia o con la cercanía, ¿no? Todo esto que pues nos va definiendo, más allá del ser migrante o no. Yo creo que en ese sentido, la riqueza, ¿no? de la apropiación está en la lengua, ¿no? Y en ese sentido, pues yo no soy migrante, ¿no? Y mi casa es la embajada. Agustina. Bueno, yo me tomé algunas notas porque me van despertando cosas lo que dicen los compañeros y las compañeras. A mí me pasa que en mi experiencia de migración y de escritura, que yo también soy como Mónica, una escritora que surge de la migración porque se dio así, ¿no? Por el cargo y tal, lo que dije antes. Pero me siento en las dos como el extrañamiento y el de estar salida del lugar me permite también escribir, porque también migrar es salirse del lugar conocido, de la patria, del esto es así, y es saber alejarse, ¿no? Del lugar del que viene uno para mirarse desde fuera. Exacto, y eso también como escritora ya se hace eso, y como escritora migrante se vuelve a hacer. Entonces lo que a mí me pasa al escribir es tanto en este libro como en lo que estoy escribiendo ahora, es que no puedo no ir y volver. Voy y vuelvo todo el tiempo, que a veces digo, bueno, ¿desde dónde escribo? Bueno, escribo desde ese vaivén. Y también, claro, el lenguaje es hay una cita que leí hace poco, es la patria que no he perdido y la única que no me lastima. Y bueno, es para mí el refugio también de escribir y de leer en español y de afincarme ahí y de agarrarlo. Y bueno, sí. Ahí. Bueno, para mí es el ser migrante y ser escritor te brinda una enorme posibilidad de riqueza, porque al final hacemos algo como que vernos desde fuera ante un espejo, porque creo que nacemos como un poco como decía Ortega y Gasset en las creencias, somos las creencias, nos vamos formando por el lenguaje, por todo lo que nos da nuestra sociedad, y somos un poco las creencias que tiene nuestra sociedad. Y al estar en otra sociedad, nos enfrentamos y vemos no solo las creencias de la otra sociedad, sino nuestras creencias. Las podemos ver desde una distancia que nos permite ver hasta los pequeños detalles y analizarla de una forma más interesante, ¿no? Y es así que uno, cuando está frente al espejo,
Lo interesante es que puede ver esa realidad que es uno mismo al final. Y uno ve sus pequeños detalles. Sí, he engordado un poquito, soy un poco más, mi cabello ya es un poco más blanco. Y estas pequeñas transformaciones, metafóricamente en otra sociedad, donde uno confronta sus propias vivencias, sus propias creencias con otros, te permiten entenderte y entender a la sociedad, ¿no? Y creo que eso es una parte que no solo lo haces como escritor, sino como ser humano todo el tiempo, ¿no? Vives transformándote, vives creándote y eso creo que es una riqueza enorme que tienen ser escritor. Bueno, si la vida nos quita colágeno, que nos dé sabiduría, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Puedes presentarte y contarnos qué tipo de libros escribes? Sí, me llamo Sheila Blasquez, soy española y aquí estoy con mi álbum ilustrado La Fila. Es un álbum que ha sido publicado en septiembre, es reciente, y bueno, hay una historia en la que los animales son todos de América. Y el perezoso Máster Magdalenas para los animales del bosque tropical. Van a hacer una fila y va a haber bastantes conflictos. Okay. ¿Hace cuánto tiempo escribes? Pues hace poco. ¿Sí? Poco. Este es mi primer álbum. Gané un concurso con el Premio Internacional Enric Solves. Y por eso fue publicado. Okay. Gracias. ¿Puedes presentarte y contarnos quién eres, qué haces? Sí, me llamo Rocío Antón, trabajo como profesora de español, llevo 7 años casi en Suiza y me encanta el país, me encantan las actividades culturales, que organiza Cultura con Ana. Y sobre la feria del libro, ¿ya compraste algo? Sí. Es una ruina. He comprado un libro, Las Gratitudes, y un cuaderno de lectura para regalarle a una sobrina que es amante de la lectura. Okay. Cuéntame, ¿cuál fue el último libro que leíste o estás leyendo en español? Estoy leyendo El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Me está encantando, venía en el tren partiéndome de risa, me parece muy divertido ahora al principio. Y sí. Ok, gracias. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes presentarte? Decirnos quién eres. Sí, soy Julia Jiménez. Vengo a la exposición, vengo de Baden, tengo mi escuela en Baden, Spanish Schule Baden. Eres una profesora de español también, ¿no? Soy profesora de español, sí, y entonces imparto cursos a adultos. Ok. Sí. Cuéntanos, ¿has comprado ya libros ahorita en la feria? Estoy mirando, sí, ya llevo un libro de una escritora argentina. Y justo estoy mirando libros para niños. ¿Cuál fue el último libro que has leído en español o estás leyendo? Es una autora española, se llama Dejar de ser la buena. Está dirigido a mujeres, mujeres empoderadas, siempre no decir sí a todo. Era decir no, está súper. ¿Lo recomiendas? Sí, lo súper recomiendo, lo pueden mirar luego, lo voy a postear. Ok, gracias. De nada, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Podrías por favor presentarte y contarnos qué tipo de libros tú escribes? Bueno, soy Clara Obligado, vengo de Madrid, soy argentina y qué tipo de libros escribo. Básicamente escribo sobre ser extranjera, ese es como mi tema más fuerte, pero también escribo sobre otros temas. Okay. ¿Puedes contarnos un poco del libro Una casa lejos de casa? Es un ensayo que habla de qué significa vivir lejos de casa y qué significa ser extranjera. Muchas gracias. De nada. Entonces, cualquiera me puede decir, esto no es así. Yo te contestaré, no será así para vos, para mí sí es así. ¿Por qué? Porque el libro está en primera persona. Entonces, eso es muy tramposo. Entonces, hay en el libro que parece un ensayo, en realidad hay un truco literario muy potente, que es contar una vida que de alguna forma te emociona, es como una novelita. ¿No ven? Es un libro
es mestizo el libro. Yo busco formas mestizas. Yo creo que si estamos viviendo en un mundo cada vez más mestizo, tenemos que escribir con formas mestizas, lo que hace que mi literatura sea muy minoritaria. Pero no importa, seré célebre dentro de unos 100 años. No me cantarán un cumpleaños feliz dentro de 100 años y seré célebre. O sea, que me parece que la forma que yo elijo para contar tiene que ver con lo que sí quiero decir, que es: estamos perdidos de alguna manera, pero también tenemos razón y vamos por un camino súper interesante. Eso es un poco en el fondo lo que estoy diciendo todo el tiempo. Y este problema que tenemos ahora, que es ser inmigrante, que es un problema ser inmigrante, ¿no? Es algo que también nos hace superiores. De alguna forma nos hace superiores. Porque un inmigrante es una persona con un poderío, ¿no? Capaz de aguantar cosas muy sorprendentes y de cuestionar cosas que deben ser cuestionadas, ¿no? Entonces a mí el lugar de la migración me parece el lugar de la modernidad, ¿no? Desde donde las identidades fijas van a ser cuestionadas, porque deben ser cuestionadas, ¿no? Entonces, es un poco esta la idea del libro. Y por eso yo intenté que fuera un libro que parece muy personal y que en algún punto lo es, pero que en el fondo es un libro muy universal. Y por eso a mí me emociona esta mañana, me parece una mañana muy buena manera de cumplir años verdaderamente, pero también pienso que una persona de Rusia me escriba y me cuente que le sirvió, quiere decir que nuestro problema es mucho más general de lo que parece, que lo vivimos como algo de nuestra vida, de nuestra biografía, pero es un problema del mundo y que tenemos que aprender a pensarlo y a sacarle toda su potencia. Dicho esto, muchísimas gracias, hemos terminado.